Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos, por supuesto, las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy estaremos hablando sobre el análisis de la cepa SARS-CoV-2, de las variantes, la sudafricana, la brasileña, la detectada también en Reino Unido y en varios países de Europa, por supuesto también en América Latina. Le decíamos ya la versión brasileña. ¿Cuál de todas ellas será la más peligrosa y qué es lo que se sabe hasta ahora de cada una de ellas? Aquí se lo estaremos contando. Pfizer adelanta investigaciones para que vacunas no queden obsoletas ante nuevas cepas y en 2 semanas se registraron más casos de COVID-19 que en los primeros 6 meses, asegura la Organización Mundial de la Salud. La Universidad de Guadalajara detecta nueva variación del virus SARS-CoV-2, también le tendremos los detalles, y una encuesta revela que 5 de cada 10 pacientes con COVID-19 sospechan que se contagiaron con familiares o en una reunión. Nuestros reportes vendrán hoy desde Ecuador y Colombia. Iniciamos con la información que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz y que da contexto al programa de hoy. Aquella esperanza que brilló al cierre del año con los primeros vacunados contra la COVID-19 en el mundo quedó opacada por la oleada mortal con la que arranca el 2021. Los países ricos quieren asegurarse de tener las vacunas, pero esta vez no se trata de recursos económicos nada más. Hay que esperar con una paciencia que ya se agotó desde el año pasado a que la producción aumente, a que surja otro tratamiento infalible, a que la gente se resguarde, a que se desahogue en los hospitales. Pero en vez de una tregua, las nuevas variantes del virus representan una terrible amenaza en el peor momento. La Organización Panamericana de la Salud informó que 3 variantes fueron encontradas en 14 países de la región. Hay preocupación ante la probabilidad de que el virus se propague con mayor rapidez y gravedad. Las mutaciones son una parte esperada de la propagación de cualquier virus, advirtió Sylvain Algeri, gerente de incidentes de la OPS. Respecto a las 2 variantes detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, Algeri dijo que hasta el momento no parecen haber generado transmisión comunitaria en la región de las Américas. Hasta ahora, los casos parecen estar limitados a personas que viajan desde los 2 países o conectadas con personas que viajan desde esas naciones. La tercera variante, detectada en Amazonas, Brasil, es más prevalente a nivel local y los investigadores han sugerido recientemente un vínculo causal con el aumento observado durante las últimas semanas en la hospitalización en Manaos. El 18 de diciembre de 2020, Sudáfrica anunció la detección de una nueva variante, mientras que Japón identificó una en viajeros de Brasil. África se encuentra en una encrucijada impulsada por la variante que ha generado un número récord de casos en esa nación y otros países del continente. Y en Europa, aunque la vacunación ya ha comenzado en 35 países, las medidas de confinamiento se han hecho más fuertes ante la amenaza de las mutaciones. Así que mientras las vacunas llegan a cuentagotas para miles de millones, los contagios van al alza, los hospitales llegaron al tope y la gente está cansada y dolida por tanta pérdida humana alrededor, todas las alertas están encendidas, informó Elizabeth Ortiz. En la sede de la Organización Mundial de la Salud
está nuestra compañera Cristina Gallego, a quien saludamos este día. Cristina, ¿qué es lo más reciente que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Cuéntanos, adelante. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 ascienden a los 102.400.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que registró en el día de ayer 500.000 nuevos contagios. Así, se mantiene la tendencia a la baja en contagios diarios ya iniciada hace más de 2 semanas. Los fallecidos en la pandemia se elevan a los 2.200.000, con las 11.989 muertes registradas durante el día de ayer. Expertos de la Organización Mundial de la Salud han expresado su preocupación por las nuevas restricciones impuestas por la Unión Europea a la exportación de vacunas o ingredientes para producirlas, algo que según ellos podría dificultar la lucha contra la pandemia. La Comisión Europea ha adoptado normativas que obligarán a las farmacéuticas que produzcan vacunas contra la COVID-19 en territorio comunitario a notificarle cuando quieran exportarlas fuera, y solo podrán hacerlo si las autoridades del país en el que tengan sus fábricas les dan el visto bueno para ello. Expertos de la Organización Mundial de la Salud explicaron que es absolutamente esencial que no se interpongan barreras y restricciones en un momento en el que las herramientas contra la pandemia son escasas y no se dispone de ellas en todos los lugares. Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a las personas que no pertenezcan a colectivos de alto riesgo en la COVID-19 que no se salten la cola en la vacunación. Tedros también repitió durante el foro de Davos su llamada a que los países ricos donen sus excedentes de vacunas anti-COVID, aunque el ministro de Salud alemán subrayó en el mismo foro que la opinión pública de su país aún no aceptaría esta medida. El ministro de Sanidad germano afirmó que si Alemania enviara sus vacunas al exterior ahora, cuando solo se ha vacunado al 3% de su población, eso no sería aceptado por los alemanes. Minutos antes, Tedros aseguró que el nacionalismo de vacunas solo prolongará la pandemia, las restricciones y el sufrimiento humano y económico, por lo que reclamó a los gobiernos que ya disponen de gran cantidad de vacunas que tras inmunizar a sus grupos de riesgo compartan las dosis excedentes. Tedros declaró que entiende que los gobiernos estén bajo presión para vacunar a sus poblaciones, pero que deben convencerse de que compartir es necesario para reflotar la economía y lograr la recuperación global. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, el laboratorio Pfizer adelantó que está llevando a cabo investigaciones para que las vacunas no queden obsoletas con la llegada de las nuevas cepas del SARS-CoV-2. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, se pronunció en torno a la aparición de las nuevas cepas del SARS-CoV-2 y ante la incertidumbre de que si su vacuna será efectiva para estas nuevas variantes. El farmacéutico explicó que la compañía trabaja de manera acelerada la producción del biológico durante los próximos 100 días, aunque estudios en todo el mundo han revelado que las vacunas han reducido los casos de contagios y de mortalidad. Para el ejecutivo puede que en algún momento las vacunas no sean una solución, según reconoció en el Foro Económico Mundial de Davos 2021, que se celebró de manera virtual. Pfizer informó que está trabajando en la investigación y el desarrollo de la vacuna en caso de que en algún momento su componente perdiera eficacia. En este sentido, la compañía espera mantener un 95% de eficacia frente a las nuevas variantes de la COVID-19. Por otra parte, el directivo manifestó que frente a futuras enfermedades, espera que puedan llegar a reducir el tiempo desde que se descubre hasta el momento en el que se desarrolle un medicamento eficaz contra las nuevas amenazas. Una investigación llevada a cabo en Israel sugiere que casi todos los casos de COVID-19 se previenen con 2 dosis de la vacuna Pfizer. Los datos recopilados en Israel, que es líder mundial en vacunación, encontraron que solo el 0.04% de los vacunados con ambas dosis desarrollaron coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Y en 2 semanas se registraron más casos de COVID-19 que todos los reportados durante los primeros 6 meses de la pandemia. Esto de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud. Como se preveía, en el arranque del 2021, la producción de vacunas sería limitada, por lo que la Organización Mundial de la Salud recordó la importancia de dar prioridad a grupos más vulnerables, como los profesionales del sector y personas mayores. El mundo está en un punto de inflexión crítico. En 2 semanas se han registrado más casos de COVID-19 que en los primeros 6 meses de la pandemia, advirtió el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mientras se cumple un año de que se declarara la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19,
COVID-19, cuando solo había menos de 100 casos fuera de China, la semana pasada la cifra llegó a 100 millones de pacientes positivos, informó el director de la Organización Mundial de la Salud. Hace un año el mundo tenía una ventana de oportunidad para prevenir la transmisión generalizada de este nuevo virus. Algunos países atendieron este llamado y otros no. Ahora las vacunas están brindando otra oportunidad para controlar la pandemia, que no debe ser malgastada. Advirtió que existe un peligro real de que las mismas herramientas que podrían ser el fin de la pandemia, las vacunas, exacerben las desigualdades. El nacionalismo de las vacunas puede servir para objetivos políticos a corto plazo, pero en última instancia es miope y contraproducente, informó Elizabeth Ortiz. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud investiga el origen de la pandemia del coronavirus y visitaron el domingo el mercado de pescado en la ciudad de China, en Wuhan, asociado a muchos de los primeros contagios. Los miembros del equipo visitaron el mercado de pescado de Wuhan durante aproximadamente una hora por la tarde. Uno de ellos hizo un gesto positivo con el pulgar cuando los periodistas le preguntaron cómo iba el viaje. En diciembre de 2019 se produjo un brote del virus en ese mercado. Los científicos pensaron en su momento que el virus podía proceder de animales silvestres vendidos en el lugar. Desde entonces, el mercado ha sido descartado en gran parte como origen de la pandemia, pero podría arrojar pistas sobre cómo se expandió tan deprisa. También se vio a los miembros del equipo caminando por zonas del mercado, de un mercado local donde se encuentran productos frescos de los más grandes de la ciudad, rodeados por un gran séquito de funcionarios y representantes chinos. El lugar fue el centro de distribución de alimentos de Wuhan durante los 76 días de confinamiento de la ciudad el año pasado. La comitiva, que reúne a expertos en medicina veterinaria, virología, seguridad alimentaria y epidemiología, ha visitado por ahora 2 hospitales que estuvieron en el centro del brote inicial, el Hospital de Wuhan y el Hospital de Hubei de Medicina Occidental y China Integrada. El sábado también visitaron una exposición en un museo dedicado a la historia inicial del COVID-19. La misión ha adquirido connotaciones políticas porque China trata de evitar responsabilidad por supuestos errores en su respuesta inicial al brote. Es improbable que una única visita de científicos confirme el origen del virus. Reducir el brote a una reserva animal suele ser una labor exhaustiva que lleva años de investigación con análisis de muestras de animales, análisis genéticos y estudios epidemiológicos. Una posibilidad es que un cazador pudiera haber contagiado el virus a comerciantes que a su vez lo llevaron a Wuhan. El gobierno chino ha alimentado teorías con escasas pruebas sobre que el virus podría haber comenzado con pescado congelado importado, una idea rechazada de plano por científicos y agencias internacionales. Vamos a hacer una pausa, la primera, regresamos con más. Vamos a Ecuador, ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Largo, periodista del Correo Diario, y nos presenta la información más actual de lo que está ocurriendo en Ecuador. Jorge, como siempre, un gusto saludarte. Adelante con el reporte. ¿Nos escuchas, Jorge? Vamos a intentar hacer una vez más el enlace con nuestro compañero Jorge Largo. ¿Está Jorge en la línea? Jorge, ¿nos escuchas? Parece ser que no lo tenemos. A ver, vamos a hacer un último intento. Jorge, ¿nos escuchas? No, parece ser que no lo tenemos en la línea. Mientras tanto, le contamos que la Universidad de Guadalajara detectó nuevas variaciones en el virus del SARS-CoV-2.
Ante la aparición de algunas variantes del SARS-CoV-2 en Jalisco, estado mexicano, la Universidad de Guadalajara realiza ya investigaciones en sus laboratorios para determinar qué tipo de cepa es. La Universidad de Guadalajara y la empresa Genes2Life, dedicada a la creación de insumos enfocados en el diagnóstico por biología molecular, quienes han trabajado en conjunto en el diseño del ensayo molecular para la detección de las mutaciones del SARS-CoV-2 en población del estado de Jalisco, detectaron el pasado 27 de enero 4 casos positivos de la mutación E484K del virus SARS-CoV-2, gracias a un sistema de detección para las mutaciones que han sido descritas recientemente. La jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Natalie Vega Magaña, detalló que el hallazgo es resultado de un ensayo por PCR en tiempo real para la detección de las variantes o mutaciones. Y bueno, lo que nosotros realizamos fue un tamizaje en las muestras que nosotros hemos recibido en el laboratorio que salieron positivas a COVID-19 y se les hace esta prueba de PCR para detectar si tienen la presencia o la ausencia de la mutación. Es un ensayo bastante sencillo donde se marca de un color la variante mutada y de otro color la variante normal. Que lo que nosotros detectamos fue una mutación, no necesariamente la variante sudafricana o la variante brasileña, sino simplemente una mutación que tenemos que seguir investigando y estudiar a profundidad para poder establecer si es parte de una variante nueva que pueda ser local, ¿no? Mexicana. Informó que de los 4 pacientes, uno de ellos tuvo contacto con una persona en Puerto Vallarta, donde inició la infección, mientras que 2 son personas que no reportaron haber tenido contacto con gente que haya viajado al extranjero. Las edades de las personas con estas variantes son una persona mayor a 60 y 2 de 30 años. Reiteró que se deben hacer más estudios. Sin embargo, insistió en que sí se ha detectado la mutación E484K, y esto es un hallazgo importante, ya que no había sido reportada en México. Sin embargo, se requieren estudios más profundos como la secuenciación, así como el análisis de más muestras positivas para determinar la prevalencia de esa mutación en Jalisco. La especialista comentó que por el momento no existen estudios contundentes, pero se ha reportado que esta mutación es de las más relevantes, ya que existe un cambio en el virus que puede afectar su unión con los anticuerpos neutralizantes que generamos una vez que estuvimos en contacto con el virus, ya sea como parte de la respuesta inmunológica o por una vacuna, informó Rocío López Fonseca. Ahora sí, restablecemos la comunicación con nuestro compañero Jorge Largo. Jorge, ¿nos escuchas? Estimada Belén, buenos días desde Ecuador. Les enviamos un fuerte abrazo. Estamos listos para informar los acontecimientos en nuestro país en esta emergencia sanitaria. Adelante, te escuchamos, por favor. Perfectamente. Bueno, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud Pública, en el país existen alrededor de 250.828 personas confirmadas con coronavirus, alrededor de 209.000 personas recuperadas y alrededor de más de 10.000 personas fallecidas confirmadas por esta situación. El país actualmente está convulsionado, un poco consternado. Vive un luto a nivel del Ecuador, a puertas también de un proceso electoral que se avecina. El próximo domingo 7 de febrero estaríamos eligiendo presidente de la República y asambleístas en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica muy fuerte. Hasta el momento, de las 86.000 vacunas que se tenía previsto que arriben al Ecuador de la marca Pfizer, lamentablemente han arribado únicamente alrededor de 8.000 vacunas a Ecuador. Esto ha provocado un debate a nivel de autoridades y de diferentes sectores que están rechazando esta situación. Lamentablemente, pues las 8.000 dosis no son suficientes ni para la fase 0 de vacunaciones, es lo que han explicado algunos expertos. A esto se suma el escándalo que ha generado esta situación, pues la decisión del ministro de haber vacunado primero a parte de sus familiares que se encontraban en algunas clínicas privadas de la ciudad de Quito. Esto ha implicado de que la Asamblea Nacional pida una resolución para buscar la salida del ministro Ceballos, iniciar un juicio político y por su parte la Fiscalía realizar una investigación
contra el ministro por haber favorecido primeramente a sus familiares con estas dosis que habían llegado a nuestro país. En medio de esta situación, en medio de esta crisis que vive nuestro país, lamentablemente el miércoles 27 de enero falleció un actor, presuntamente por sicarios, un actor muy conocido en Ecuador, Efraín Ruales, quien meses anteriores había estado generando algún tema de contenidos en sus redes sociales relacionados al tema de la corrupción, precisamente por el tema de venta y compra de insumos médicos y todos los actos de corrupción que se viven en los hospitales de nuestro país. Esto es, Belén, amigos en estudios allá en México, de toda la situación que está viviendo nuestro país, vuelvo y repito, a puertas de un proceso electoral que se avecina, donde estaríamos eligiendo presidente de la República y asambleístas. Esperemos que no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades de cuándo arribarán las próximas dosis de vacunas. Hasta el momento se conoce que la firma AstraZeneca ya está aprobada para que ingrese a nuestro país, pero se desconoce cuándo arribarían el restante de las dosis de este primer lote o de esta fase piloto, como lo han llamado las autoridades, que lamentablemente ha dejado mucho que decir, pues llegan en pocas cantidades a ciertos hospitales y prácticamente todo el personal de primera línea no está recibiendo esta dosis. Gracias, Jorge, por la información. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Belén. Vamos a estar pendientes de cualquier acontecimiento para informarlo a través de Canal 44. Un abrazo desde Ecuador, reportó Jorge Largo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, un saludo, por supuesto, también para nuestros hermanos ecuatorianos. Jorge Largo, periodista del Correo Diario. Y mire, la Universidad de Guadalajara, le decíamos ya en nuestra pieza anterior, ha detectado una nueva variación del virus del SARS-CoV-2. Más adelante tendremos más detalles de esta información. Mientras tanto, una encuesta revela que 5 de cada 10 pacientes con COVID-19 sospecha que se contagió con familiares o en alguna reunión. A través de una encuesta realizada del 25 al 28 de enero en la Ciudad de México, el epicentro de la pandemia, fueron consultados 1.109 pacientes con COVID-19 en hospitales para identificar las posibles fuentes de contagio. El 38% sospecha que el contagio se dé a través de un familiar, 30% lo atribuyó a su área de trabajo, 12% a una reunión familiar y 10% al transporte público. Debido a que 50% de los encuestados consideró que el contagio se dio por medio de un familiar o a través de una reunión, el gobierno de la Ciudad de México exhortó a la población a evitar acudir a lugares concurridos y cerrados, además de cumplir las medidas preventivas contra la enfermedad. En la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad participaron 170 pacientes en la consulta, de los cuales 46 identificaron que su contagio se dio por medio de un familiar, mientras que 40 señalaron al transporte público y 38 al trabajo. Por otro lado, en la unidad temporal COVID-19 en el centro Citibanamex se entrevistó a 165 pacientes. 75 personas respondieron que contrajeron el virus por un familiar, 40 en el trabajo y 25 en una reunión familiar, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Belén. Gracias, buen día. Qué gusto saludarte, Belén. Igualmente, doctor, antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, quisiera retomar esta pieza de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque vaya que ya no lo había comentado usted, doctor. ¿Dónde se están hoy por hoy reportando por lo menos la sospecha del contagio en la mayoría de los pacientes, doctor? Sí, Belén. Hoy es cada vez más frecuente que las personas identifiquen que el origen del contagio fue una reunión familiar o fue el ambiente familiar. Se está presentando en brotes en donde un día recibes a un integrante de la familia y a los 2 o 3 días estás recibiendo a otro o a otros más. Esta situación pues, nos debe llevar a múltiples reflexiones. La primera es cuánto se están cumpliendo las medidas preventivas incluso al interior del seno familiar, porque eso no debemos perderlo de vista. Integrantes de la familia sí salen a trabajar,
sí salen y tienen contacto con el exterior. Uno esperaría que todos se protegieran al máximo posible, pero posiblemente no es como está ocurriendo, y luego entonces el brote surge al interior del hogar. Y la otra situación, pues es que entre los integrantes de la familia, particularmente las familias en América Latina, frecuentemente son extendidas, en donde en un mismo hogar están presentes los abuelos, están en ocasiones conviviendo no un núcleo familiar, sino varias familias, y esto, bueno, puede generar un riesgo mayor de contagio y sobre todo a personas con alta vulnerabilidad. Entonces este fenómeno lo tenemos que ver con mucho cuidado y extremar las medidas de prevención incluso al interior del ambiente familiar. Claro, y como bien lo decía, doctor, las recomendaciones que se han venido haciendo sobre todo y que se hicieron antes del periodo de Navidad y Año Nuevo, evitar las reuniones numerosas, sin embargo parece ser que no se acataron estas disposiciones y hoy mucho del resultado lo estamos viendo precisamente en estas fechas. Sí. Y doctor, a esto habremos que sumar que las nuevas cepas que se han estado descubriendo, de acuerdo a las primeras investigaciones, cada vez son más contagiosas, y no podemos decir que causan un mayor número de muertes, sí que un mayor número de contagios, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Mira, se ha puesto particular atención a 3 cepas. Una de ellas, la originada a mediados del año 2020 en Inglaterra, en Kent específicamente, o al menos ahí detectada, y que fue publicada por el mes de septiembre, más o menos. Esta nueva cepa, desde casi el inicio de su detección, se demostró que tenía un 70% más alta probabilidad de contagio, comparada con la cepa original de Wuhan de finales del 2019. Luego, esta cepa británica se extiende a diferentes países en Europa, se extiende hacia África, y hoy por hoy se considera que esta cepa británica se encuentra en alrededor de 70 países en el mundo. Pueden ser más, y ahorita explico por qué motivo. La otra es, surge una nueva cepa en Sudáfrica, más o menos a mediados de noviembre, octubre o noviembre, y esta nueva cepa sudafricana, que tiene ahí una característica peculiar en algunos de sus genes, porque genera cambios en la composición de la proteína S, de la proteína espicular del virus, y también se le ha considerado como una cepa de mayor contagio de la enfermedad, de mayor transmisión de la enfermedad, alrededor del 50%, comparada con la cepa original de Wuhan. Y posteriormente la cepa considerada como de origen brasileño es una cepa que también se ha identificado 50% de mayor transmisión, más contagiosa que la cepa original de Wuhan. En el caso de estas 3 cepas, las mutaciones que han ocurrido, que no es una sola mutación, hay que aclararlo, son múltiples mutaciones, pero algunas de ellas particularmente lo que generan es ese cambio en la estructura de la proteína S del virus, y al cambiar la estructura de la proteína S del virus es posible que la hagan más capaz de unirse al receptor celular de valga la redundancia, célula humana que infectan, y al tener entonces mayor capacidad, mayor avidez por esta unión, por este acoplamiento, para luego generar la infección en el interior de la célula, es que se piensa que son cepas más transmisibles. En general, las 3 son más transmisibles. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece. Claro, sí, Belén. Regresamos con mucha más información.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Saludamos ahora a nuestro compañero Alfredo Durán, periodista del canal TRO en Colombia. Alfredo, escuchamos tu información. Adelante con el reporte. Así es, un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información que tiene que ver del COVID-19 en esta parte del mundo. Pues hablemos de cifras, ya llegamos a los 2 millones de contagios en todo el país, de los cuales pues 1.800.000 personas ya se han recuperado satisfactoriamente. En las últimas horas se registraron 12.000 nuevos casos para un total de 114.000, los cuales son los que se encuentran activos. 2.000 más que la semana anterior, lo que genera una preocupación a las autoridades sanitarias porque se va elevando estos casos. Las ciudades con mayor número de contagios son la capital de Colombia, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y el Atlántico. Colombia ya llegó a los 50.000 decesos registrados por la pandemia del COVID-19, una cifra bastante alta. En esta semana fallecieron 2 personas importantes, el ministro de la Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, y también el gerente o el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Eso en materia del COVID-19, pero también hay que contarles que ya el gobierno nacional tiene avalados 9 de los 44 ultracongeladores que estarán disponibles para la vacuna que el gobierno insiste llegará en el mes de febrero y la hora cero iniciará en este mes. 1.300.000 vacunas podrá albergar esos ultracongeladores. También se va a tener una cadena de seguridad y dispositivo de seguridad en cada una de las ciudades donde se desarrolle los puntos de vacunación. El gobierno nacional ha señalado que la ocupación de las camas UCI sigue sobre el 80% en todo a nivel nacional, la ocupación como oscila. Algunas medidas en ciudades importantes de Colombia debido a este alto número de contagio. Hay pico y cédula, más de 7 localidades en la capital de Colombia se encuentran en cuarentena debido a esta situación y también otras medidas como toque de queda. El gobierno buscará vacunar el 70% de la población colombiana, buscará la inmunización de esta población. Ya tiene un calendario definido, ya hemos hablado cómo será, quiénes se vacunarán y cómo será cada etapa. Pero ya también dieron a conocer cuántas vacunas serán en esta primera etapa y cuánto esperan vacunar hasta el mes de abril. Bogotá, 227.000 dosis. Antioquia, 165.000 dosis. Atlántico, 70.000 dosis. Es unas cifras que van oscilando en las ciudades más importantes del país para desarrollarse lo que sería la vacunación. Abril se espera el gobierno nacional poder tener vacunadas cerca de 5 a 6 millones de habitantes en medio de toda esta situación. Pues esa es la información que nosotros tenemos desde Colombia en materia informativa con el COVID-19. Alfredo Durán informó desde Colombia. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo, por supuesto, a nuestra audiencia en Colombia. Nos siguen a través de los canales públicos, entre ellos el canal TRO en Colombia. Y mire, Francia está utilizando perros para detectar COVID-19 a través del sudor humano. Ante el crecimiento de la pandemia en el mundo y de los repuntes de casos, los países buscan alternativas de detección rápida. En Francia, están utilizando perros para detectar personas con posibles casos positivos. El gobierno francés dice los utiliza para frenar la cadena de contagios. Se trata de un perro de la raza pastor belga Malinois llamado Elliot, que es entrenado para detectar el coronavirus a través del sudor humano en un programa desarrollado en el suroeste de Francia. El infectólogo del Centro Hospitalario Universitario de Burdeos, Thierry Piston, indicó que el objetivo es aportar una solución complementaria en un momento en que se necesita una oferta de detección ampliada, rápida y no invasiva para detener la cadena de contagios del SARS-CoV-2. Como Elliot, el labrador Marvel y otros 3 pastores malinois y alemán, todos miembros de brigadas caninas de la gendarmería y de los bomberos, se entrenan en su nuevo juego de detectar apósitos de transpiración tomados durante 10 minutos bajo las axilas de personas positivas al COVID-19 al comienzo de la infección. Según los investigadores
veterinarias y los entrenadores de los perros pueden detectar 95% de los casos de COVID-19. En Estados Unidos también están utilizando perros para detectar posibles personas enfermas de COVID, por ejemplo, en el recién partido de la NBA del Miami Heat contra los Clippers, utilizando perros para olfatear a los asistentes. No se menciona si hubo detección de enfermos. Los organizadores adelantaron que podrían ser utilizados regularmente para poco a poco ir abriendo los encuentros a más aficionados, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos a la pausa hablábamos ya de estas 3 variables que se han detectado hasta ahora, digamos de las más importantes: Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, y durante el fin de semana, doctor, se habló también de la posibilidad de una nueva cepa mexicana. Sin embargo, no se tiene todavía la certeza de que sea así. ¿Qué sabemos sobre esta variante detectada precisamente por investigadores de la Universidad de Guadalajara, doctor? Bueno, no es que sea una nueva cepa. Por lo pronto, lo que se detectó fue una mutación que está en la región 484 del genoma viral. Y esa mutación también la tienen la cepa mutada de Brasil y la cepa mutada de Sudáfrica. Entonces, la primera interrogante es si esa mutación encontrada en específico en 4 pacientes en Jalisco proviene de alguno de los países en cuestión. Segundo, bueno, primero, la pregunta es si es una de las cepas de los países en cuestión o esta es solamente una mutación encontrada en el virus de 4 personas. Esa es la primera pregunta. Número 2, si esta mutación es la única o hay más mutaciones en esos virus de estas 4 personas. Porque cuando hablamos de las nuevas cepas, por ejemplo la británica, la sudafricana y la brasileña, estamos hablando de cepas que tienen no solo una mutación, tienen múltiples mutaciones. Frecuentemente se le da más atención a algunas de las mutaciones. ¿Por qué se les da más atención? Bueno, porque tienen un significado más importante en cuanto al comportamiento clínico de la enfermedad. Por ejemplo, la pregunta es, ¿y es más grave o menos grave la enfermedad con determinada mutación? Otra de las grandes preguntas es, ¿esa mutación en particular o esa cepa, esa variante, puede generar mayor resistencia al buen desempeño de las vacunas? Es otra pregunta. ¿Es más letal? Y la otra pregunta es, ¿modifica, por ejemplo, la estructura y la metodología de las pruebas de laboratorio que se tienen actualmente? O sea, ¿pueden variar los resultados de laboratorio? Todas esas preguntas se tienen que contestar cuando se identifica una determinada mutación. Por ejemplo, Belén, una de las mutaciones que modifica la proteína S, ya lo decíamos, puede generar mayor transmisión de la enfermedad. Pero se piensa, por ejemplo, que la mutación conocida como E484K, por la región del genoma en la que se encuentra esa mutación, podría modificar la respuesta de un paciente determinado a la vacuna. No se ha confirmado, está estudiándose. En general se acepta que la cepa británica pareciera ser más virulenta que la cepa original de Wuhan. También está por confirmarse. Y que las cepas que tienen la mutación 484, que son la sudafricana y la brasileña, podrían modificar la respuesta inmune a las vacunas. No está confirmado, se encuentra en estudio. Pero ¿qué debemos llevarnos como una primer importante reflexión
de por qué debemos estar atentos al surgimiento de mutaciones y de nuevas cepas. Además de lo que acabamos de comentar, entonces la vigilancia epidemiológica debe robustecerse ante el surgimiento de estas nuevas cepas. También la vigilancia virológica. En los laboratorios de investigación se deben seguir buscando este tipo de mutaciones. Y tercero, los ensayos clínicos para determinar el comportamiento hacia mayor o menor gravedad de este tipo de mutaciones. Ahora, Belén, hay que recordar también que no a todos los pacientes que se les diagnostica COVID-19 se les realizan estudios para determinar mutaciones virales. Para determinar una mutación viral se necesitan algunos estudios de laboratorio que no son comunes, que son un poco más complejos. Algunos son tan complejos como, por ejemplo, leer toda la estructura del genoma viral. Algunos tienen menor complejidad, están diseñados para casi exclusivamente ir a buscar determinada mutación. Entonces, sería impensable que a toda la gente le realizaras estudios de esta naturaleza. Estos estudios se realizan frecuentemente de manera aleatoria en las poblaciones, para ir manteniendo esa vigilancia sobre el surgimiento de nuevas cepas o de nuevas mutaciones, ¿no? Y así ocurrió específicamente para el caso de Jalisco, aquí en México, en este hallazgo que hace la Universidad de Guadalajara, que también fueron enviadas las muestras a el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, con propósitos de confirmar este hallazgo, porque entonces ese hallazgo implicaría la necesidad de hacer una búsqueda más exhaustiva en la población. Así es. Doctor, regresamos con más de este tema después de la siguiente pausa. Y mire, también la tecnología, sin duda alguna, ha sido una de las grandes aliadas en esta lucha contra COVID-19. Las aplicaciones que en busca de ayuda han comenzado a proliferar, y una de ellas orienta al personal de la salud sobre el uso de equipo de protección. La Organización Panamericana de la Salud lanzó la aplicación móvil MedPPE para dar información detallada sobre el equipo de protección personal para protegerse contra el COVID-19, de acuerdo con la función y el lugar de trabajo. Las guías están dirigidas a todo el personal que labora en los establecimientos de salud, que incluye guardias de seguridad, personal administrativo, de limpieza, auxiliares de transferencia, enfermeras, técnicos biomédicos y de imagen, cirujanos y médicos, entre otros. El personal de salud es uno de los grupos de población más afectados por el nuevo coronavirus, y las Américas reportan el mayor número de infecciones por COVID-19 en trabajadores de salud en el mundo. Al 1 de diciembre de 2020, al menos 1 millón de profesionales de la salud habían desarrollado COVID-19 en 30 puntos de las Américas y más de 4,000 habían muerto. La herramienta también indica el tipo de equipo de protección personal necesario al realizar procedimientos que generan aerosoles y otras actividades relacionadas con el cuidado de pacientes infectados o sospechosos de estar infectados con la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y la esquizofrenia es uno de los componentes de riesgo, de mayor riesgo en la mortalidad por COVID-19. Un reciente estudio publicado en una revista médica americana, JAMA, reveló que ha sido asociada a una mayor mortalidad por la COVID-19 en personas que padecen trastornos psiquiátricos. El estudio contó con la participación de más de 7,300 adultos con COVID-19, confirmado por Laboratorio Nueva York, y los expertos identificaron que este trastorno psiquiátrico está asociado con la mortalidad por el virus, mientras que trastornos de estado de ánimo y la ansiedad no se asociaron con el riesgo de muerte.
En el texto, los especialistas destacaron que aunque ya hay estudios observacionales previos en Estados Unidos sobre una mayor incidencia, este es el primero que informa sobre el riesgo de mortalidad por grupo de diagnóstico psiquiátrico. El estudio señaló que los adultos con diagnóstico del espectro esquizofrénico pueden ser más susceptibles a la mortalidad por el virus debido a factores biológicos relacionados con su enfermedad o con su tratamiento. Documentó que las personas con trastornos del espectro de la esquizofrenia tenían 2.7 veces más probabilidades de morir después del ajuste por factores de riesgo conocidos, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nos explicaba entonces ya que en esta variante que se ha encontrado en 4 casos específicos en el estado de Jalisco, al menos un componente coincide, digamos, con las cepas que se han localizado, las nuevas cepas en Brasil y en Sudáfrica. ¿Cómo podemos o cómo se puede confirmar, doctor, si se trata de una nueva cepa o si simplemente es una variante en estos 4 casos específicamente estudiados? El tipo de estudios que se realizan en los laboratorios de biología molecular o de genómica viral, microgenómica, son estudios de secuenciación del genoma viral. La secuenciación del genoma viral, como te decía, es como hacerle una lectura completa a la estructura del genoma del virus e identificar si en alguna región en particular existe algún cambio de aminoácidos particularmente que pudieran eventualmente generar modificaciones a los componentes del virus, en este caso la proteína espicular de la superficie viral. Pero los cambios o mutaciones que pueden ocurrir en determinado lugar del genoma viral pueden afectar a diferentes componentes. Hay que recordar que este virus utiliza mucho de su propia maquinaria, pero también de la maquinaria de la célula que infecta para poderse reproducir, para poderse replicar. Y entonces un cambio en otro lugar del genoma viral puede provocar una proteína con una estructura diferente que la puede convertir en más eficiente para replicar, o también lo contrario. Hay mutaciones que luego generan que los microorganismos sean menos eficientes para multiplicarse o para causar enfermedad. Puede ocurrir en los dos sentidos, Belén. Y hay algunas mutaciones que parecen no tener ningún significado desde el punto de vista de su capacidad reproductiva o replicativa y tampoco desde el punto de vista clínico. Entonces, los estudios que se realizan son de secuenciación, así se le conoce, e imagínate tú que el genoma viral es un tren, es un ferrocarril con n número de vagones, y cada vagón tiene un número, es la región, es el número con el que identificas específicamente esa región del genoma viral. Si ese vagón cambia su estructura respecto de la que originalmente tenía, entonces ahí tú identificas una mutación, y esa mutación entonces puede, como antes comentábamos, traducirse en que a la hora de multiplicarse el virus da como resultado un virus con una estructura un poco diferente o muy diferente, depende del tamaño de la mutación o del número de mutaciones y de la capacidad que luego tenga el virus o para causar más o menos enfermedad. Cuando existen múltiples mutaciones, Belén, que lo hacen diferente del virus
original, y estas múltiples mutaciones tienen como una constante en una cepa viral, entonces ahí pueden cambiar las nomenclaturas y en lugar de llamarse una nueva variante del virus determinado o una nueva cepa viral, ojo, se pueden empezar a generar lo que se conoce como genotipos. O sea, ya son del virus original subtipos con mucha diferencia de lo que fue el genoma original, que los hace como ahora un subtipo de virus con características muy propias y muy diferentes a la original. Ahorita estamos hablando de diferentes cepas. Espero que en el futuro no estemos hablando de diferentes genotipos, porque eso sería mayor complejidad. Sería como expandir una familia y ahora de que de cada familia existan nuevas variantes, ¿no? Claro, y los genotipos suelen ser, doctor, también pueden ser o más peligrosos o menos peligrosos, o más que representen mayor grado de muerte, por decirlo de alguna manera. Pueden o pueden menos, pueden ser menos virulentos. Te voy a poner un ejemplo. En el virus de la hepatitis C existen 6 genotipos aceptados como tal internacionalmente. Y, por ejemplo, el genotipo 1 es el que existe en la mayor parte del mundo. Es el genotipo que puede tener una enfermedad más rápida, de mayor celeridad, con más nivel de daño hepático y con mayor riesgo de cirrosis hepática, comparado con el genotipo 2 o con el genotipo 3. Entonces, van adquiriendo características diferentes y también comportamiento diferente. Por último, doctor, porque ya casi nos vamos, ¿y requieren de una vacuna diferente? Esa sería la gran pregunta, Belén. Hasta ahora, la mutación a la que se le ha considerado de mayor riesgo en modificar la respuesta a las vacunas es la mutación 484, pero todavía no se confirma. Esperemos que no haya necesidad de modificar pronto las vacunas. Por lo pronto, con la cepa británica y con la cepa sudafricana se ha dicho que no existe tal necesidad, que parecen estar teniendo un buen desempeño las vacunas que se están aplicando en la actualidad. Doctor, muchas gracias, como siempre. Al contrario, Belén, con todo gusto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.